Guillermo de Ockham, sobre el gobierno tiránico del Papa. Estamos asistiendo al descubrimiento del Guillermo de Ockham político. Su obra política es hoy objeto de investigación y crítica con la misma intensidad que otras épocas estudiaron su obra teológica. Ockham se ha convertido en autor imprescindible para interpretar la ciencia, la teología, la filosofía y la moral modernas. A lo largo del siglo XX va surgiendo su perfil de político original y valioso. El punto de partida de Ockham son los hechos concretos, personas con nombre propio, situaciones y conductas particulares de la sociedad medieval del siglo XIV. A ellos aplica una reflexión realizada desde la razón y la fe. Su navaja barbera echa por tierra y denuncia todo lo superfluo, postizo y erróneo. Así nace una teología política o una política teológica completamente nueva. La obra presente, De Principatu Tyrannico Papae, descubierta en 1928, es un manuscrito de finales del siglo XIV o principios del XV. La obra aparece inacabada sin que se puedan dar razones de ello. Tal como nos ha quedado, consta de 6 libros y un prólogo. En ella el autor se propone ofrecer una exposición completa sobre el poder del Papa en el orden religioso y en el orden temporal. Se trata de una obra preciosa en la que se nos dan múltiples datos biográficos o indicaciones sobre el carácter y talante de Ockham, su capacidad dialéctica, su mordacidad, etc. Guillermo de Ockham nació en 1295 y murió sobre 1350. Es conocido como Doctor Invincibilis y otros varios títulos que indican su rica y diversa personalidad. Nacido en Ockham, al sur de Inglaterra, ingresó en la orden franciscana, desde donde pasó a estudiar en Oxford. Posteriormente aparece como profesor en esa misma universidad desde 1312 a 1324. A partir de esta fecha le vemos envuelto en una lucha dialéctica, teológica y política frente al Papa. Desde 1328 se pone al lado del emperador Luis de Baviera, cuya defensa frente al Papa hizo suya con las célebres palabras: «Defiéndeme con la espada, que yo te defenderé con la pluma». Refugiado en Múnich y en la corte del emperador, Ockham hizo de esa pluma su mejor arma y fue defensor de la libertad de investigación filosófica y de la vida religiosa. Sobre el gobierno tiránico del Papa. Libro primero. En el nombre del Señor comienza el breve tratado o coloquio acerca del gobierno tiránico sobre lo divino y lo humano, y de modo especial sobre el imperio y los súbditos usurpado por algunos de los que se dicen sumos pontífices. Capítulo primero. Opinión de algunos que opinan no ser lícito disputar sobre la potestad del Papa. Antes de preguntarme sobre el poder del Papa, por error de algunos que temen más el poder papal que el divino, me determiné a indagar si es lícito sin miedo a una justa calumnia cuál y cuánto sea el poder del Papa. Hay personas proclives a complacer a los hombres, levantándose o humillándose a capricho de los mismos. Estos tales se atreven a afirmar que a nadie es lícito investigar en la disputa sobre el poder del Papa, y se fundan en que según las leyes canónicas y civiles a nadie es lícito hacer tal juicio. Con más razón, por tanto, no es lícito disputar acerca de la autoridad del sumo pontífice para no incurrir en el crimen del sacrilegio. Capítulo 2. ¿Qué es lícito y qué no lícito en la disputa sobre la potestad del Papa? Contentos quedarían los adversarios si se tratara tan solo de estas palabras generales y ambiguas. No es lícito discutir sobre el poder del Papa. Con ellas no podrían ser convencidos de error. Pero la evidencia de los hechos nos dice abiertamente que lo entienden mal. Se niegan en redondo a tratar las cuestiones que se les proponen sobre el poder del Papa, y además reprenden a los que proponen y tratan semejantes cuestiones. En consecuencia, debemos afirmar que investigar o disputar pública o privadamente, sea con la intención de disminuir la potestad papal o con ánimo de poner en duda lo que sobre el poder del Papa se ha de creer, no solo implícitamente se ha de reputar como ilícito. Pero disputar sobre el poder del Papa en relación con su ejercicio y doctrina, a fin de que se convenzan los que yerran sobre esto, ya sea quitándoselo, ya disminuyéndolo o ampliándolo más de lo conveniente, se ha de juzgar laudable. Máxime cuando hay aspectos desconocidos que conviene divulgar y con tal que se haga con pura intención y se guarden las debidas cautelas. En ningún punto hay tanto peligro de errar como cuando se trata de la unidad de la Trinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.